Después de una exitosa primera cita en junio de 2023, la actriz australiana de cine para adultos Alicia Davis, de 32 años, acompañó a su compañero a un lugar privado para conocerse más íntimamente. Sin embargo, lo que comenzó como una noche divertida se convirtió en una experiencia aterradora cuando un juguete sexual que estaba usando desapareció. Buscaron por todas partes, pero no lograron encontrarlo, hasta que se dieron cuenta de que estaba atrapado dentro del cuerpo de Davis. Incapaz de retirar el objeto por sí misma, Davis acudió al hospital donde el personal intentó sin éxito removerlo manualmente. Sin otra opción, los médicos le informaron que tendrían que sedarla con anestesia general para relajar su cuerpo y poder extraer el objeto de manera segura. Lamentablemente, el hospital estaba extremadamente ocupado y Davis tuvo que esperar 2 días antes de ser sometida al procedimiento. Durante la espera, Davis documentó su inusual experiencia en TikTok. Afortunadamente no sentía un dolor severo, pero comentó que se sentía un poco estreñida. La operación se realizó sin complicaciones y ella regresó a casa sin daños graves en su cuerpo. Sin embargo, el incidente le dejó una cicatriz psicológica, al punto de evitar experimentar con juguetes sexuales durante varios meses, a pesar de ser una usuaria experimentada. Número 23. Humillación mortal. Durante una noche de copas en la ciudad alemana de Frankfurt en octubre de 2023, una mujer de 28 años conocida como Blanca C. conoció a un joven tunecino llamado Mohamed Alis. Tras compartir algunas bebidas, se dirigieron al apartamento de Blanca para un encuentro íntimo. Sin embargo, Mohamed no pudo rendir como esperaba, y cuando Blanca se rió de él, reaccionó con violencia, golpeándola, estrangulándola y asfixiándola hasta la muerte en un ataque de furia. Mohamed fue escuchado riéndose y diciendo «¡La maté!» en un perturbador video que grabó con su teléfono celular durante el ataque. Un testigo llamó a la policía, pero cuando las autoridades llegaron al apartamento y derribaron la puerta, Blanca ya estaba muerta. Unas horas más tarde, los oficiales arrestaron a Mohamed en la casa de sus padres, a unos pocos kilómetros de la escena del crimen. Según las actualizaciones más recientes del caso, el acusado estaba a punto de ser juzgado. Si es condenado por los cargos, podría enfrentar hasta 10 años de prisión. Número 22. Georgina Maybrook y Lucky Cannon. La bailarina profesional de 26 años, Georgina Maybrook, y su pareja, el entrenador personal de 31 años, Lucky Cannon, no son ajenos a las actividades picantes en el dormitorio. Pero la pareja británica llevó las cosas demasiado lejos durante un encuentro alimentado por drogas y alcohol en febrero de 2022, cuando Cannon estranguló a Brooke hasta matarla. Llamó pidiendo ayuda, pero cuando los servicios de emergencia llegaron a la residencia en West Yorkshire, ya era demasiado tarde para salvar la vida de Brooke. Intentaron reanimarla, pero no tuvieron éxito y fue declarada muerta poco después. Cannon huyó del lugar antes de que la policía pudiera hablar con él y fue encontrado muerto varias horas después. Según sus hallazgos, los investigadores concluyeron que Cannon había matado a Brooke por accidente. Una búsqueda en el teléfono de Brooke reveló que recientemente había realizado búsquedas en Google sobre su gusto por ser estrangulada, lo que llevó a la conclusión de que su muerte fue accidental. Las autoridades también consideraron el nivel de intoxicación de la pareja en el momento del incidente y determinaron que su juicio deteriorado podría haber jugado un papel en la tragedia. Número 21. Claire Busby. En 2013, Claire Busby, de 41 años, y su pareja John Marshall estaban teniendo relaciones en su casa en Berkshire, Inglaterra, cuando Busby cambió de posición y cayó de la cama. Al caer, se golpeó la cabeza y sufrió una grave lesión en la columna que la dejó paralizada. Busby había comprado una cama pocos días antes mientras renovaba su hogar. Su relación con Marshall también era nueva, ya que ocurrió poco después de que él se separara de su esposa. Al principio, Marshall pensó que la caída era graciosa y se rió, pero rápidamente se dio cuenta de que Busby no podía moverse y estaba en una emergencia médica. Después de enterarse de que probablemente nunca volvería a caminar, Busby demandó al fabricante de muebles por $1.3 millones, alegando que la cama estaba defectuosa y que los colchones no estaban bien asegurados. Argumentó que esto hizo que el colchón superior se deslizara fácilmente cuando intentó cambiar de posición y cayó al suelo. La empresa de muebles reconoció la gravedad del accidente de Busby
pero negó que un defecto de fabricación fuera responsable de sus lesiones. El juez estuvo de acuerdo, afirmando que nadie podría haber previsto un accidente tan extraño. Consideró mucho más probable que la posición inusual de Busby causara que perdiera el equilibrio y cayera. Así que perdió el caso. Número 20. Derek Rosa. En octubre de 2023, Irina García, de 39 años, cuidaba a su recién nacido en su apartamento en Hialeah, Florida, cuando la cámara de su timbre capturó una breve conversación entre ella y su hijo adolescente, Derek Rosa. Todo parecía estar bien, y el intercambio tranquilo pronto contrastaría drásticamente con el horror que estaba por venir. Horas después, Rosa llamó al 911 y dijo que había matado a su madre. Dentro del apartamento, la policía encontró a García muerta en su dormitorio con docenas de puñaladas. Rosa fue llevado a la comisaría, donde admitió haber apuñalado a su madre hasta matarla. Imágenes inquietantes capturadas por un monitor para bebés parecían mostrar al joven parado sobre su madre momentos antes del ataque. Antes de llamar al 911, Rosa envió 2 fotos del cuerpo de García a un amigo, junto con una selfie que parecía mostrar sangre en sus manos. Ahora enfrenta un cargo de asesinato y está en custodia a la espera de juicio. Los fiscales planean juzgarlo como adulto, lo que significa que enfrentará una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarado culpable. A pesar de la confesión de Rosa y las pruebas fotográficas que lo implican en el crimen, el caso ha atraído a muchos seguidores que creen en su inocencia. Incluso hay un sitio web dedicado a ayudar al joven a limpiar su nombre. En una reciente audiencia judicial, la fiscalía dijo que estaban listos para ir a juicio, mientras que la defensa solicitó más tiempo para prepararse, aunque no se ha fijado una fecha para el juicio. Número 19. Katia Yunes Aguilar. En mayo de 2024, la soldado de primera clase Katia Yunes Aguilar, de 23 años, fue encontrada muerta en su dormitorio cerrado con llave en su apartamento en Clarksville, Tennessee. Las autoridades clasificaron el caso como homicidio, pero han revelado pocos detalles sobre las circunstancias de su muerte, incluyendo la causa y la manera en que ocurrió. En el momento de su asesinato, Yunes Aguilar estaba destinada a unos pocos kilómetros de su hogar en Fort Campbell, Kentucky. Recientemente le había dicho a su familia en Texas que quería dejar el ejército, pero un consejero militar la persuadió para que se quedara, lo que causó gran preocupación entre sus seres queridos. Sabían que Yunes Aguilar estaba descontenta en el ejército, y ahora se preguntan si su deseo de irse tuvo algo que ver con su muerte. La familia de Yunes Aguilar ofrece una recompensa de $55,000 por información que conduzca al arresto de su asesino. No está claro si se han identificado sospechosos, pero un portavoz militar aseguró al público que el ejército está cooperando plenamente en la investigación. Número 18. Ima Phillips y Lee Miller. Ima Phillips, de 24 años, y su pareja Lee Miller, de 29, estaban disfrutando de una sesión matutina después de una noche de copas en el 2016, cuando un juguete sexual que estaban usando desapareció misteriosamente. Phillips pronto se dio cuenta de que estaba atrapado dentro de su cuerpo, detrás de su cadera. Después de pasar una hora intentando retirarlo sin éxito, la pareja británica supo que no tenían otra opción que buscar atención médica. Y como no estaban en condiciones de conducir, llamaron a una ambulancia. Phillips recordó más tarde sentirse avergonzada, pero afortunadamente no tenía mucho dolor. Las radiografías revelaron que sería demasiado doloroso para ella que los médicos retiraran el objeto mientras estuviera despierta, lo que la puso nerviosa sobre la gravedad de su situación. Los médicos aseguraron a Phillips que lidiaban con este tipo de situaciones con frecuencia, pero también mencionaron la posibilidad de tener que remover parte de su intestino grueso si encontraban complicaciones, lo que requeriría usar una bolsa de colostomía durante varios meses mientras se recuperaba. Afortunadamente no hubo complicaciones y el dispositivo fue retirado de manera segura del abdomen de Phillips. Después de pasar 11 horas en el hospital, fue dada de alta sin daños graves en su cuerpo. Aunque el incidente fue embarazoso, la inspiró a compartir su experiencia en las redes sociales para animar a otros a no evitar buscar ayuda médica si se encuentran en una situación similar. Número 17. Lucinda Eilen. La intimidad se supone que es placentera, pero en 2012 casi paraliza y mata a una mujer británica embarazada.
Lucinda Island, de 33 años, y su esposo Tony acababan de terminar de tener relaciones cuando su oleada de placer fue reemplazada por un dolor de cabeza agonizante, seguido de una serie de derrames cerebrales. No era la primera vez que Lucinda sufría un dolor de cabeza después de la intimidad, pero sí la primera vez que experimentaba una emergencia médica grave tras el acto. La sensación excruciante que sentía sobre su ojo derecho le impedía dormir, y la pareja llamó a una ambulancia. Lucinda se aterrorizó cada vez más a medida que sus síntomas empeoraban camino al hospital, dejándola incapaz de hablar. Los médicos pusieron a la futura madre en un coma inducido mientras realizaban una cirugía de emergencia para aliviar la presión en su cerebro e investigar la fuente de su dolor. Para su alivio, el bebé estaba bien, pero cuando Lucinda salió del coma 6 días después, el lado izquierdo de su cuerpo estaba paralizado, dejándola en una silla de ruedas. Resultó que los dolores de cabeza poscoitales que Lucinda experimentaba no eran raros, pero muchas personas no hablan abiertamente de sus síntomas debido a la vergüenza. Sospechando que su condición podría haberse prevenido con un enfoque más directo, ha hecho de su misión aumentar la conciencia sobre el problema. También espera que los avances médicos algún día le ayuden a recuperar su movilidad. Número 16. Crystal Leigh Gambino. A principios de 2016, los operadores del 911 en el condado de Gaston, Carolina del Norte, recibieron una llamada del cuñado de Crystal Leigh Gambino, de 42 años. Explicó que Gambino le había dicho que acababa de matar a su esposo y a otras 2 personas, pero no estaba seguro de creer porque ella tenía un historial de inventar cosas. Durante una visita a la casa de Crystal, la policía encontró los cuerpos asesinados de su esposo, Giovanni James Gambino, de 40 años, y Geoffrey Glenn Gillan, de 39 años, en el dormitorio. En el patio trasero encontraron el cuerpo de Stephanie Lynn Sánchez, de 33 años. Las víctimas habían sido disparadas y Crystal fue acusada de sus asesinatos. Según los fiscales, Giovanni conoció a Sánchez y Gillan a través de un anuncio personal en Craigslist. El día del triple homicidio acordó darles drogas a cambio de intimidad y los recogió en el hotel donde vivían en ese momento. El trío regresó a la residencia de los Gambino, donde Crystal los sorprendió en el acto y entró en un ataque de ira letal. Intentó ocultar los asesinatos, pero eventualmente se rindió y condujo a la casa de un familiar, donde confesó sus acciones. Inicialmente, los fiscales acusaron a Crystal de 3 cargos de asesinato en primer grado, pero se mostraron abiertos a un acuerdo de culpabilidad debido a las preocupaciones de que su historial de enfermedad mental hiciera que los jurados vieran su comportamiento como un crimen pasional, lo que podría resultar en una sentencia mucho más leve de lo que el Estado esperaba asegurar. Crystal aceptó un acuerdo y se declaró culpable de 2 cargos de asesinato en segundo grado y un homicidio involuntario a cambio de una sentencia de 29 años de prisión. Número 15. Nina Thomas. Una mañana temprano en abril de 2020, la policía de Austin, Texas, respondió a una llamada sobre un enfrentamiento armado entre el exjugador de la NFL Earl Thomas y su esposa Nina Thomas. Los oficiales llegaron y encontraron a la pareja en lados opuestos de un coche. Earl sostenía una pistola y Nina un cuchillo. La pareja cooperó con las órdenes de los oficiales de dejar sus armas y ponerse en el suelo, momento en el cual Earl reveló que Nina lo había sorprendido engañándola. Antes del enfrentamiento, Nina había estado cada vez más sospechosa de las recientes ausencias de Earl en su casa, especialmente debido a infidelidades pasadas en su matrimonio. Decidida a descubrir qué estaba haciendo Earl, Nina rastreó su ubicación y fue a la dirección con su cuñada, donde encontraron a sus maridos, Earl y su hermano Sid Thomas, en la cama con varias mujeres. Nina dijo que llevó una pistola a la escena como técnica de intimidación, pero que no estaba cargada, indicando que no tenía intenciones serias de usarla. También admitió haber agarrado un cuchillo de la cocina y haberse peleado físicamente con Earl mientras su cuñada luchaba con Sid. Los oficiales arrestaron a Nina bajo sospecha de allanamiento de morada, con intenciones de cometer asalto agravado con un arma mortal. Ella solicitó el divorcio varios meses después, y el caso en su contra fue finalmente desestimado. Número 14. Simon Weiwana. En febrero de 2018, una residente de Anchorage, Alaska, vio a un hombre cargando un cadáver en un coche frente a su casa.
La testigo llamó al 911 mientras su esposo e hijo detenían al sospechoso hasta que llegó la policía. Dentro del vehículo, los oficiales encontraron los restos asesinados de Cherry Ingram, de 42 años. El sospechoso, Simon Weiwana, de 33 años, la había recogido ese día y la llevó a su residencia con planes de pagarle por intimidad. En algún momento durante su sesión, los dos se enzarzaron en una acalorada discusión y Weiwana apuñaló a Ingram hasta matarla en un ataque de furia. Estaba intentando deshacerse del cuerpo de Ingram antes de que llegara su novia, cuando los buenos samaritanos que vieron lo que estaba haciendo llamaron a la policía y lo detuvieron. En 2023, Weiwana se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciado a 50 años de prisión. Durante su audiencia de sentencia se disculpó con la familia de Ingram y expresó remordimiento por sus acciones, a lo que el hijo de Ingram respondió: "Te perdono y rezo para que Dios tenga misericordia de tu alma". Número 13. Nicole Denison. La asistente de vuelo Nicole Denison, de 29 años, se encontró con una sorpresa de lo peor en julio de 2020, cuando entró a su casa en Tampa Bay y sorprendió a su esposo de 3 años en la cama con otra mujer. Entró en cólera y golpeó a su esposo infiel antes de agarrar su guitarra y romper un agujero en la pared. La policía fue llamada a la escena, donde los oficiales observaron posibles signos de que Davidson estaba intoxicada. Los policías también notaron que el esposo de Denison tenía varias lesiones, incluyendo un ojo morado, moretones y arañazos en la cara. Denison fue arrestada por un cargo menor de violencia doméstica y liberada bajo su propio reconocimiento mientras esperaba su próxima cita en la corte. Pero el resultado del caso y si afectó su matrimonio o trabajo no está claro. Número 12. Tyler Jenkins. A principios de 2022, Tyler Jenkins, un marinero de la Marina de Estados Unidos de 26 años, sorprendió a su esposa en medio de un encuentro apasionado con otro hombre en la casa de la pareja en Virginia Beach. Indignado por lo que vio, disparó varias veces contra el novio de su esposa, Timothy Paul Taylor, de 28 años. Taylor fue declarado muerto en la escena y Jenkins fue acusado de asesinato en segundo grado. Los 3 involucrados en el incidente eran miembros de la Marina de Estados Unidos, incluso Taylor, quien estaba de visita desde California cuando Jenkins le disparó. El abogado defensor de Jenkins argumentó en la corte que su cliente actuó en un arrebato de pasión, pero el juez concluyó que el acusado actuó con malicia y ordenó llevar el caso a juicio. Durante el juicio, la esposa de Jenkins testificó que ambos habían acordado divorciarse antes del tiroteo y que ella había sido clara sobre el deseo de salir con otras personas. Afirmó que había animado a Jenkins a hacer lo mismo y la pareja distanciada dormía en habitaciones separadas y vivían vidas independientes en el momento del asesinato de Taylor. La esposa de Jenkins dijo en el tribunal que cuando Jenkins irrumpió en el dormitorio con una pistola, Taylor saltó de la cama con las manos en alto e intentó calmar la situación. Pero Jenkins disparó de todos modos y en enero de 2023 se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Actualmente cumple una sentencia de 15 años de prisión con una fecha de liberación proyectada para marzo de 2035. Número 11. Christine Black. A finales de enero de 2015, la policía respondió a una llamada sobre un incidente doméstico en la casa de Christine Black, una maestra de 46 años y su esposo Larry, de 49 años, en Ormond Beach, Florida. Según documentos judiciales, Larry acusó a Christine de golpearlo en la cara con un zapato, después de sorprenderlo en la cama con otra mujer. Mientras tanto, la policía encontró a Christine tirada en el patio trasero gritando improperios. Ella admitió estar enfadada por la situación. Preguntó a un oficial: ¿no estarías tú tan molesto si llegaras a casa y vieras esto? Christine también admitió estar deprimida y querer divorciarse, pero negó haber atacado a su esposo. Christine fue arrestada bajo sospecha de agresión agravada con arma mortal, a pesar de la falta de lesiones visibles en el rostro de Larry. Los fiscales finalmente retiraron los cargos debido a la falta de pruebas y porque Larry no deseaba seguir adelante con el caso. Después de limpiar su nombre en la corte, Christine dijo a los medios que era una buena noticia, pero se negó a comentar más sobre el asunto. Número 10. Matthew Donaldson.
Matthew Donaldson era un recluso que pasaba la mayor parte de su tiempo jugando videojuegos y que seguía siendo virgen a la edad de 41 años. Quería que su primer encuentro fuera memorable, así que a principios de 2021 reservó una habitación en un hotel de 5 estrellas en Sydney y concretó una cita con una escort bielorrusa de alta gama. Después de encontrarse en el vestíbulo, se retiraron a la habitación de Donaldson para continuar con su sesión planificada. Varias horas después, la policía recibió una llamada anónima sobre una mujer herida en la habitación. Los servicios de emergencia llegaron y encontraron a la escort tirada, inconsciente, en un charco de sangre con lesiones desfigurantes en el rostro y heridas en la cabeza, con un mazo al lado. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital, donde pasaría los siguientes 3 meses sometiéndose a múltiples cirugías reconstructivas. Sufrió daños permanentes en la visión y el cerebro, pero tuvo suerte de sobrevivir. Para cuando la policía llegó a la escena del crimen, Donaldson había huido. Fue capturado escondido en la naturaleza 2 días después y arrestado bajo sospecha de intento de asesinato. Los investigadores teorizaron que Donald tenía fantasías violentas obsesivas que quería llevar a cabo en la vida real. Dentro de la habitación del hotel, la policía encontró un kit de tortura que tenía cuerda, cinta adhesiva, un cuchillo y el mazo que utilizó para atacar a la víctima. Según los fiscales, la escort se sintió incómoda poco después de llegar a la habitación de Donaldson. Se produjo una acalorada discusión que eventualmente escaló en el ataque desquiciado que casi le costó la vida a la mujer. Una búsqueda en el teléfono de la víctima reveló que Donaldson le había enviado un mensaje de texto después del ataque diciendo: «Deberías haber elegido otra carrera, cariño». Además de la explosiva discusión entre Donaldson y la víctima, él se había vuelto cada vez más frustrado por su dificultad para encontrar una pareja romántica. También afirmó sufrir problemas de salud mental no tratados, incluyendo esquizofrenia y delirios, que pueden haber influido en el ataque. Finalmente, Donaldson se declaró culpable del cargo de intento de asesinato y de 2 cargos relacionados con armas. Recibió una sentencia de 9 años con el requisito de cumplir al menos 6 años en prisión y será elegible para libertad condicional en 2029. Número 9. Dana Juesak. Una mañana temprano en julio de 2023, la policía de Boynton Beach, Florida, respondió a una llamada sobre un hombre que fue visto corriendo desnudo por la calle. Los oficiales llegaron y lo encontraron sentado en su coche aún sin ropa. El hombre explicó que había respondido a un anuncio en línea sobre servicios de masajes en la casa de Dana Juesak, de 34 años. Al llegar, Juesak lo llevó a una habitación y le dijo que debía usar el baño antes de empezar. Tan pronto como Juesak salió de la habitación, 2 hombres irrumpieron en ella, más tarde identificados como Jerbo Ewell, de 26 años, y James Reed, de 36, quienes ordenaron al hombre que se desnudara y le exigieron su dinero, su teléfono y las llaves del coche. Reed salió de la habitación con las pertenencias del hombre. Temiendo por su vida, la víctima empujó a Ewell y Juesak y corrió fuera de la casa, donde encontró a Reed hurgando en su coche. Mientras tanto, Ewell lo persiguió y lo golpeó repetidamente en la cara, antes de arrojar las llaves del coche a la calle y huir del lugar. Ewell y Reed fueron arrestados bajo sospecha de agresión simple, robo, secuestro y robo con arma mortal. Juesak se negó a salir de su casa, lo que resultó en un enfrentamiento con las autoridades que duró varias horas. Finalmente se rindió y fue acusada de secuestro, robo con arma mortal y resistencia a la autoridad sin violencia. Los registros muestran que está cumpliendo una sentencia de 3 años de prisión por cargos de drogas y armas derivados de un caso aparentemente no relacionado. Número 8. Michelle Silas. Mientras trabajaba en el turno nocturno, una mañana de septiembre de 2023, la policía de Milwaukee, Wisconsin, escuchó una alteración y se dirigió hacia el ruido. Al acercarse, vieron a un hombre desnudo cubierto de sangre acercándose a una minivan con una pistola en la mano y rogándole a la mujer al volante que no se fuera. Más tarde identificada como Michelle Silas, de 31 años, la conductora salió del vehículo mientras el hombre seguía gritando histéricamente, momento en el cual la policía intervino. Silas le dijo a los oficiales que el padre de sus hijos, quien ni siquiera vivía en su casa, la había dejado fuera de su propia residencia. Ella golpeó la puerta hasta que su ex, identificado en documentos judiciales como BDJ, la dejó entrar. Él le dijo a Silas que estaba en medio de un encuentro íntimo con otra mujer en el dormitorio y la invitó a unirse.
Aunque no vivía en la residencia, BDJ había entrado varias horas antes. Se hizo cómodo preparándose algo de comer y luego invitó a Destiny Carter, de 22 años. La visita comenzó de manera inocente con una conversación en la sala, antes de que trasladaran sus actividades al dormitorio. Después de ser invitada a unirse a la sesión, Silas entró en el dormitorio y observó lo que estaba sucediendo durante varios minutos mientras se llenaba de rabia. Incapaz de controlar su ira, sacó una pistola y le disparó a Carter en el cuello y en la parte posterior de la cabeza, lo que hizo que la víctima mordiera los genitales del hombre. Carter murió a causa de sus heridas, pero Silas insistió en que no tenía la intención de dispararle. Afirmó que el padre de sus hijos se había vuelto violento con ella después de que ella se enfureció con él por tener a otra mujer en su propia casa y que su comportamiento la había hecho temer por su vida. A pesar de esto, Silas fue acusada de homicidio intencional en primer grado y permanece bajo custodia mientras espera el juicio. Número 7. Un trío impulsado por drogas termina mal. Lo que debía ser una noche divertida entre una mujer y dos hombres terminó terriblemente mal en octubre de 2018, resultando en una llamada al 911 sobre la mujer amenazando con morder los genitales de uno de los hombres. La policía respondió a la escena en un complejo de apartamentos en Hanahan, Carolina del Sur, donde encontraron a Camion Lois Lachka, de 26 años, cubierta en sangre y arrastrándose por el pasillo a cuatro patas. Cargó contra los oficiales ignorando sus órdenes de detenerse, y uno de los policías la inmovilizó con una pistola eléctrica. Lachka admitió haber usado heroína y metanfetaminas esa noche. Reportadamente ladraba, gruñía y siseaba a los oficiales mientras luchaban por someterla. Mientras tanto, Steven Nordon, de 31 años, le dijo a la policía que Lachka comenzó a desmayarse por el uso de drogas en medio de una sesión de trío con él y otro hombre. Nordon le pidió a Lachka que se fuera de su apartamento, pero ella se negó y tuvo una rabieta, lanzando objetos y amenazando con morderle los genitales. Nordon accedió a no presentar cargos criminales contra Lachka si ella iba al hospital, a pesar de tener una gran herida en la cara por un trozo de vidrio roto. Lachka permaneció combativa, pero los servicios de emergencia lograron asegurarla en una camilla de ambulancia y no se realizaron arrestos. Número 6. Carlos Quijada. Un día de diciembre de 2016, la pareja casada Logan Pierce y Micaela DiGillo estaban en sus trabajos cuando el sistema de seguridad de su hogar detectó actividad dentro de su apartamento en Colorado Springs. Pierce revisó las imágenes de vigilancia y se horrorizó al ver al arrendador de la pareja, Carlos Quijana, de 39 años, entrando en el apartamento con un acompañante masculino. Los hombres procedieron a realizar varios actos coitales en la cama de la pareja, llegando a usar el vestido de la novia de DiGillo para limpiarse. Horrorizado por lo que vio, Pierce llamó a DiGillo y le dijo que debía mudarse de inmediato. La pareja abandonó rápidamente el apartamento en el que habían vivido menos de 6 meses y se trasladaron al Super 8 Motel, donde trabajaban hasta poder encontrar una solución a largo plazo. También entregaron las imágenes a la policía, quienes arrestaron a Quijada bajo sospecha de allanamiento de morada y obscenidad. Quijada pasó 2 noches en la cárcel antes de pagar la fianza y fue liberado a la espera del resultado de su caso. En septiembre de 2017 fue condenado a 2 años de prisión por el perturbador acto. Número 5. Cristina Joy Rivera. Ronald Koch estaba en la cama con su novia, Julie Thomas, en su casa en St. Petersburg, Florida, en 2017, cuando su exnovia, Cristina Joy Rivera, de 27 años, irrumpió en la residencia a las 5 de la mañana. Sin decir una palabra, Rivera se dirigió al dormitorio y golpeó repetidamente a Thomas en la cara. Koch dijo a la policía que Rivera le había enviado mensajes horas antes intentando reunirse. Él ignoró los mensajes, aparentemente esperando que Rivera tomara su silencio como una señal de que él no estaba interesado. Rivera negó haber agredido a Thomas y afirmó que había sido invitada, pero la policía no creyó su historia. Fue arrestada bajo sospecha de allanamiento de morada con agresión, añadiendo esto a una lista bastante larga de arrestos previos por robo, posesión de drogas, orinar en público, conducir bajo la influencia y violación de libertad condicional. El resultado del caso no está claro. Número 4. Tzu Sin Win.
A principios de 2017, Teo Sin-win, de 29 años, hizo una llamada frenética al 911. Acababa de encontrar a su esposo, Stephen Haffer, de 34 años, muerto de un disparo en la cabeza en el dormitorio de la pareja en su casa en Houston, Texas. Wynn afirmó no tener nada que ver con la tragedia, pero los investigadores comenzaron a sospechar que ella había matado a Haffer. El arma con la que Haffer fue disparado estaba limpia de huellas dactilares, y la trayectoria de la bala parecía contradecir la historia de Wynn. También había estado engañando a Haffer con su exnovio, y el matrimonio se había vuelto tenso y plagado de problemas financieros. Poco antes de la muerte de Haffer, la víctima había comenzado a hacer planes para dejar a Wynn y llevarse a su hija, lo que solo aumentó la lista de posibles motivos para el asesinato. Wynn fue arrestada bajo sospecha del asesinato de Haffer, pero en un giro sorprendente de los acontecimientos, el médico forense que realizó la autopsia de Haffer determinó que no fue asesinado, lo que exoneró a Wynn de cualquier culpabilidad. Los cargos en su contra fueron retirados y quedó libre para continuar con su vida. Más tarde acusó a las autoridades de enfocarse injustamente en ella desde el principio, lo que le hizo perder su trabajo como enfermera y le robó la capacidad de llorar adecuadamente a su esposo. Número 3. Monica Forey. Después de 13 años de maltrato como una orgullosa y leal esposa militar, Monica Forey, de 34 años, quedó devastada al enterarse de que su esposo, el infante de Marina británico Walter Forey, la estaba engañando. Walter llegó a casa de un ejercicio de entrenamiento un día y confesó que tenía una aventura con una mujer más joven llamada Hannah Stokes, a quien había conocido aproximadamente un mes antes, dejando a Mónica destrozada y sorprendida por la noticia inesperada. Mientras intentaba procesar su nueva realidad, dejó la casa de la pareja en la ciudad inglesa de Plymouth y pasó la noche con unos amigos. Mónica todavía estaba extremadamente alterada cuando regresó a la casa al día siguiente y encontró a la amante de Walter en su cama matrimonial. Unos minutos después perdió el control y vertió agua hirviendo sobre la cabeza y el pecho de Stokes, causándole quemaduras graves y daños permanentes en la audición, mientras la joven gritaba de dolor y suplicaba que parara. Walter escuchó el alboroto y corrió al dormitorio, donde encontró a su esposa agarrando a su novia por el cabello. La policía intervino y Mónica fue acusada de causar lesiones corporales graves con intención. Ella afirmó no recordar haber cometido el ataque, pero expresó remordimiento por sus acciones. Aquellos que la conocían insistieron en que su comportamiento violento estaba totalmente fuera de su carácter y que nunca imaginaron algo así sucediendo. No obstante, no se podía negar que Mónica había causado un daño grave a la vida de la víctima, y Stokes testificó sobre el dolor excruciante que experimentó durante el ataque y el proceso de recuperación. También describió el miedo por su vida y el trauma emocional que continuaba sufriendo después del asalto. Admitió haber dormido con un hombre casado a sabiendas, pero dijo que no pensaba que merecía sufrir lesiones de por vida por su mala decisión. Mónica fue declarada culpable y sentenciada a 5 años de prisión. Ella y Walter se han divorciado desde entonces, y Walter y Stokes ya no están juntos. Número 2. Nazar Granco. Julia Agranovich estaba revisando Instagram un día de 2018 cuando descubrió una foto que había sido tomada en el dormitorio que compartía con su esposo en el perfil de otra mujer. Agranovich nunca había conocido a Vlada Abramovich, pero estaba segura de que reconocía el paisaje en la foto como la vista desde la ventana de su dormitorio. Al observar más detenidamente el perfil de la mujer, Agranovich descubrió fotos adicionales incriminatorias, incluyendo instantáneas de su esposo Nazar Granco. Cuando fue confrontado sobre las fotos, Granco supuestamente afirmó que Abramovich era solo una amiga y que había visitado la casa de la pareja durante una reunión inocente con varias otras personas. Pero Abramovich contó una historia muy diferente, admitiendo abiertamente en las redes sociales que estaba durmiendo con Granco y diciendo que no tenía remordimientos por la aventura, porque Granco actuó según su propia voluntad. Granco finalmente se dio cuenta de que había sido descubierto y admitió haber tenido múltiples aventuras. Al mismo tiempo minimizó la gravedad de su infidelidad al afirmar que nunca había engañado mentalmente a Agranovich, quien sabiamente eligió cortar sus pérdidas y terminar el matrimonio. Número 1. Taya Russell.
Durante las primeras horas de la mañana de un día de agosto de 2019, un hombre medio vestido y en pánico entró a una estación de policía en Woodbury, Nueva Jersey, diciendo que acababa de escapar de su casa en llamas. Estaba cubierto de hollín de pies a cabeza, sufría de quemaduras graves y tosía mientras jadeaba por aire. Los bomberos se apresuraron a llegar a la residencia, donde apagaron el incendio y rescataron al perro del hombre. La evidencia en el teléfono de la víctima rápidamente señaló a la amante del hombre, Tyja Russell, de 29 años. La víctima explicó que había invitado a Russell a una cita temprana, pero que se quedó dormido cuando ella le devolvió la llamada. Su fracaso en contestar el teléfono enfureció a Russell, lo que resultó en 8 llamadas perdidas y una serie de mensajes de texto llenos de odio, deseando la muerte de la víctima. Las imágenes de seguridad de una gasolinera cercana parecían mostrar a Russell comprando líquido para encendedores, fósforos y un encendedor poco antes del incendio. También fue capturada en un video de vigilancia mientras se dirigía a la residencia y se acercaba a la puerta trasera. Minutos después de que se grabaran las imágenes, la casa de la víctima estaba envuelta en llamas. Para cuando el hombre despertó al incendio que se propagaba rápidamente, era demasiado tarde para salir por la puerta. Escapó por una ventana, tras lo cual corrió a la estación de policía. Russell fue acusada de una serie de crímenes graves, incluyendo intento de homicidio, incendio agravado, asalto agravado, poner en peligro con un riesgo sustancial de muerte y travesura criminal. El resultado del caso no está claro, pero los registros muestran que actualmente no está cumpliendo una condena en el sistema penitenciario estatal. Gracias por ver. ¿Preferirías dormir en el suelo por el resto de tu vida o nunca más poder conducir un coche? Haznoslo saber en la sección de comentarios.